Capítulo 7. La noticia del arresto llegó a Marsella al día siguiente y constituyó un verdadero acontecimiento. Durante la tarde se le vio a Cazalís pasar en coche por la Canebière junto con su sobrina. Los comentarios se sucedían rápidamente. Todo el mundo hablaba de la expresión triunfante del diputado y de la turbación de la ruborizada Blanche. Monsieur de Cazalís era muy capaz de pasear a la joven por toda Marsella para que todos supiesen que ya había vuelto a su poder y que su estirpe no se rebajaba contrayendo enlaces plebeyos. Mario, enterado del hecho por Josephine, corrió todo el día por la ciudad de un lado a otro. Los comentarios que circulaban de boca en boca le confirmaron la triste noticia. Por doquier oía referir el hecho con varios pormenores. Finalmente, cansado y aburrido, regresó a su oficina sin saber qué resolución adoptar. Por desgracia, Monsieur Martelly se había ausentado y no regresaría hasta la noche siguiente. Mario necesitaba obrar. Hubiese deseado hacer algo inmediatamente para ayudar a su hermano. Los temores que le habían asaltado en un principio, en cierto modo, se habían desvanecido. Pensó que no podía acusársele de rapto y que Blanche le defendería. Su natural ingenio le hizo creer que debía ir a casa de Monsieur de Cazalís para pedirle la mano de Blanche en nombre del detenido. Cuando al día siguiente descendía de su casa, vino a su encuentro Josephine. La muchacha palideció cuando Mario le dijo el motivo de su salida. «¿Me permite que la acompañe?», preguntó. «Esperaré abajo la respuesta de la señora y de su tío». La ira de Cazalís ya había desaparecido, pues ahora tenía el triunfo en sus manos. Podía demostrar su poder, aplastando a uno de esos republicanos a quienes aborrecía. Mario fue anunciado y le hizo pasar. Le recibió en pie y con aire altivo. Mario se adelantó unos pasos con cautela y con voz tranquila dijo: «Señor, en nombre de mi hermano Philippe Cayol, tengo el honor de solicitar la mano de Mademoiselle Blanche de Cazalís, su sobrino». El diputado se quedó atónito, retrocedió, miró al joven desdeñosamente y respondió con tono de mofa: «Está usted loco, señor mío. Sé que es usted trabajador y honrado, y por ello no hago que mis criados le echen a la calle, pero su hermano es un canalla y será castigado como merece. Señor, he venido para ofrecerle la única reparación posible, el matrimonio. De este modo, la injuria quedará borrada». Nosotros estamos por encima de la injuria. Para una Cazalís no es vergonzoso haber sido el amante de un Philippe Cayol. Lo vergonzoso sería un matrimonio con gente de su clase. Nosotros tenemos diferentes puntos de vista en lo que se refiere a la honra, pero no voy a insistir. He cumplido con mi deber. Permítame añadir tan solo que su sobrina no hubiera rechazado el ofrecimiento si hubiera podido dirigirme a ella. ¿Lo cree usted así? Cazalís tiró del cordón de una campanilla y mandó al criado que hiciese bajar inmediatamente a su sobrina. Apareció Blanche, pálida. Tenía en el rostro evidentes señales de haber llorado. Al ver a Mario se estremeció. «Señorita», dijo su tío ceremoniosamente, «aquí está este caballero que pide su mano para el infame, al cual no quiero ni siquiera nombrar en su presencia. Dígale usted misma lo que me dijo a mí ayer». Blanche no se atrevía a mirar a Mario. Con los ojos fijos en su tío, respondió con voz débil y temblorosa: «Le dije, señor, que fui raptada con violencia y que haré todo lo que esté en mis manos para que me castigue el odioso atentado del cual he sido víctima». Pronunció estas palabras como el que repite una lección aprendida de memoria. Cazalís no había olvidado el menor detalle. Era necesario que su sobrina mintiese y lo consiguió. Mario quedó estupefacto, aturdido. «Señorita», exclamó, «¿no decía usted eso el día que me suplicó que pidiera el perdón y el consentimiento de su tío para casarse con Philip? ¿Ha pensado usted en que su mentira causará la desgracia del hombre que tal vez ama y que es su esposo?» «No sé lo que quiere usted decir», replicó vacilando. «Yo no miento, he cedido a la fuerza. Aquel hombre me ha ultrajado y mi tío vengará el honor de nuestra familia». «¿Es posible que me halle en casa de los Cazalís?», dijo Mario con indignación, como preguntándoselo a sí mismo. «¿De la ilustre familia Honra de Provence? Ignoraba que aquí tuviesen cabida la mentira, la calumnia y la cobardía. Señor diputado, esa muchacha es inocente. Le perdono su debilidad, pero usted conoce muy bien el alcance de sus actos. Si ahora me ofreciese la mano de Mademoiselle Blanche para mi hermano, yo la rehusaría, pues jamás he mentido ni cometido una mala acción, y me avergonzaría de mezclarme con semejante familia». Cazalís ya había llamado a un lacayo de imponente aspecto que permaneció en la puerta esperando órdenes.
Mario, sin inmutarse, se dirigió a la puerta con paso lento y tranquilo, hasta el punto que su aspecto resuelto intimidó al criado, que iba a ponerle la mano encima. Encontró a Josephine en la acera. ¿Y qué?, preguntó ansiosa. Nada, son unos miserables embusteros, unos locos orgullosos. Josephine suspiró y dijo: ¿Entonces no se casa Monsieur Philippe con la señorita? La señorita afirma que Philippe es un infame, que la raptó con violencia. Mi hermano está perdido. Nada de eso. Yo le salvaré. Los dos juntos le salvaremos. Por la noche, Mario refirió a Monsieur Martelly lo que había sucedido. El armador sacudió la cabeza. Amigo, no sé qué consejo darle. Lamento tener que decirlo, pero ese hombre le vencerá. Su deber es luchar contra él, y yo secundaré con todas mis fuerzas. Pero dicha sea entre nosotros, somos débiles y carecemos de recursos. En cambio, nuestros adversarios se apoyan en el clero y en la nobleza. Ni Marsella ni Ais quieren la monarquía de Julio y se mostrarán partidarios incondicionales de un diputado de la oposición que hace una guerra terrible a Thiers. Ayudarán a Cazalis en su venganza. Habló de las personas encopetadas. El pueblo nos ayudaría, si es que pudiera ayudar a alguien. Lo mejor sería ganar para nuestra causa a un miembro influyente del clero. ¿No conoce usted a algún sacerdote influyente en el obispado? Conozco al padre Chastanier, que es muy bondadoso, pero no tendrá ningún poder. No importa, vaya a verle. La clase media no puede sernos útil. La nobleza nos echaría patadas si fuéramos a mendigar recomendaciones. Solo queda la iglesia. A ella nos conviene acudir. Trabaje, yo también trabajaré por mi parte. Mario fue a ver al padre Chastanier, que le acogió con cierto temor. Apenas el joven abrió la boca, exclamó: no me pidan nada. Se han enterado de que me ocupaba de este asunto y me han amonestado severamente. No puedo hacer más que rezar, invocar la ayuda de Dios. Pero escuche, cerca de aquí hay un hombre que tal vez pueda serle útil. Es el padre Donadei. Dicen que Monsieur le tiene mucho aprecio. Es extranjero, creo que italiano. En pocos meses se ha ganado la estima de todos. ¿Quiere que le acompañe a su casa? Vive aquí cerca, en el Boulevard de la Corderie. Ambos salieron y poco después se detenían delante de una casita de una sola planta. Aquí vive, dijo Chastanier. Los recibió una criada anciana que les hizo entrar en un reducido gabinete tapizado de colores sombríos. El padre Donadei los recibió con agrado. Su rostro pálido, en el cual se adivinaba la astucia, no expresó el menor asombro. Vestía un traje talar muy largo, sin cintura, sus manos delicadas y blancas asomaban de las amplias mangas. Su tez era fresca. Podía tener unos 30 años. Una vez sentado, escuchó con una sonrisa atenta las palabras de Mario y le hizo repetir algunos pormenores de la fuga. Parecía dispuesto a ayudarle en su propósito. Mario le confesó que solo el clero podía salvar a su hermano y le suplicó que intercediese ante Monsieur. Entonces el sacerdote se levantó y dijo: Señor, mis sagradas investiduras me impiden mezclarme en este escandaloso y deplorable asunto. Los enemigos de la Iglesia acusan con mucha frecuencia a los sacerdotes diciendo que se mezclan en asuntos que no son de su incumbencia. No puedo hacer otra cosa que pedirle a Dios el perdón de su hermano. Mario, consternado, también se levantó. Se lo agradezco, dijo. Las plegarias son una delicada limosna para los desgraciados. Pídale a Dios que los hombres nos hagan justicia. Se retiró junto a Chastanier, al que Donadei había simulado no verlo, y a la puerta el sacerdote detuvo un instante a Mario y le preguntó con su habitual cortesía: ¿Está usted empleado en las oficinas de Monsieur Martelly? Sí, señor, respondió el joven sorprendido. Es un hombre muy honrado. Sé que no es nuestro amigo, pero le tengo en gran estima. Su hermana, de quien soy director espiritual, es una de mis mejores hijas de confesión. Mario le miraba sin saber qué decir. El sacerdote, ruborizándose levemente, añadió: es una persona sumamente amable, de una piedad ejemplar. Saludó con mucha cortesía y cerró la puerta. Una vez en la calle, Chastanier y Mario se miraron. El anciano dijo: amigo, Dios no tiene la culpa si sus ministros no son siempre como deberían ser. Ya se alejaban cuando un coche se detuvo delante de la casita. Mario vio apearse de él a Cazalis, que entró inmediatamente. Mire, padre, exclamó el joven, seguro que las sagradas investiduras de ese cura no le estorbarán para trabajar en favor de Cazalis. Por un momento le asaltó la tentación de entrar nuevamente en aquella casa, pero luego, tranquilizándose, dio las gracias al padre Chastanier y se alejó con el triste convencimiento de que se había cerrado la última puerta que conducía a la salvación. Al día siguiente, Monsieur Martelly le informó de una tentativa que había hecho ante el primer escribano de Marsella, Monsieur Douglas
hombre devoto que en menos de 8 años había llegado a ser un verdadero potenciado por su rica clientela y sus generosas dádivas. El nombre de aquel escribano era amado y respetado. Como Martelly le había utilizado como intermediario para colocar varias sumas, fue a verle y solicitó su ayuda. Douglas, que parecía muy preocupado, dio una respuesta evasiva, dijo que tenía demasiadas ocupaciones para ponerse a combatir contra Cazalis. Yo no insistí, dijo Martelly, pues creí entender que su adversario se nos había adelantado. Me sorprende mucho que un hombre tan honrado se haya dejado atar las manos. Ay, amigo mío, creo que no habrá nada que hacer. Durante un mes, Mario fue de un lado a otro solicitando la ayuda de algunos hombres influyentes, pero en todas partes fue recibido fríamente, cuando no con expresiones de burla. Lo mismo le ocurrió a Monsieur Martelly. La nobleza y el clero estaban de parte del diputado. La clase media le temía y el pueblo, que no podía favorecer de otro modo a Philippe, inventaba coplillas satíricas contra Cazalis y su sobrina. Pasaban los días y la instrucción del sumario adelantaba rápidamente. Una mañana, Mario se enteró de que el jardinero Ayase había sido detenido por la complicidad en el rapto. Madame Caillol fue puesta en libertad por falta de pruebas. Mario corrió a abrazar a su madre, pero la pobre había sufrido tanto durante su encarcelamiento que pocos días después murió en los brazos de Mario, quien juró vengarla. Una gran muchedumbre, toda gente del pueblo, acompañó el cadáver al cementerio. Las mujeres acusaban en voz alta a Cazalis y poco faltó para que fuesen a romper los cristales de las ventanas de su palacio, como la causa debía ser incoada en Aix. Mario quiso estar allí para seguir el curso del proceso y aprovechar los incidentes que se presentasen. A tal efecto, pidió permiso de un mes que le concedieron enseguida. El día en que se disponía a marchar, encontró a Josephine en la diligencia. «Me voy con usted», dijo tranquilamente la joven. «Es una locura», exclamó él. «¿No es usted rica? ¿Quién venderá sus flores?» «Pues una amiga mía, una muchacha que vive en el mismo piso, en la Place des Chefs. Pensé que podía ser útil. Me puse mi mejor vestido y aquí me tiene». «Pues se lo agradezco», respondió sencillamente Mario con voz conmovida. Capítulo 9. Cuando llegó a Aix, Mario se apeó frente a la casa de Isnard, que vivía en la Rue d'Italie. Al comerciante no le había molestado, sin duda menospreciaban una presa tan insignificante. Josephine fue enseguida a ver al carcelero, cuya sobrina era amiga suya. Ya tenía pensado un plan. Llevaba un gran ramo de rosas que fue recibido con alegría. Se mostró tan cariñosa, alegre y de charachera que en un par de horas se convirtió en la niña mimada de su tío. Este era viudo y tenía 2 hijas pequeñas con las cuales Josephine se comportó de inmediato como una madre. La vista de la causa debía empezar en los primeros días de la semana siguiente. Una tarde que Mario paseaba por el boulevard encontró a Monsieur Giroux, quien se había trasladado allí desde Lambesc para presenciar el juicio contra Philippe. El anciano hidalgo le tomó del brazo y le condujo a su fonda. Luego, encerrándose con él en una habitación, le dijo: «Ahora estamos solos, amigo. ¿Por qué no me pide que le defienda contra Cazalis? Escuche, en esta ciudad hay unas 50 personas como yo que vivimos apartadas de todo, enclaustrados en un pasado que no ha de volver jamás. ¡Qué absurda estupidez! Podríamos trabajar por la prosperidad del país y, sin embargo, no hacemos nada». Luego el anciano extrajo un periódico en el cual se leían los nombres de los miembros del jurado que debían juzgar a Philip. «Estos son», dijo, «unos cuantos ricachones que tienen interés en defender la causa de Cazalis. Humbert, hermano de un comerciante de Marsella que trafica en aceite. Hace 20 años su padre era dependiente de un almacén. Hoy sus hijos son millonarios debido a sus especulaciones. Un año vende por adelantado al precio corriente una gran partida de aceite. A las pocas semanas el frío mata los olivares, la cosecha se pierde y él, si no engaña a sus clientes, queda arruinado. Prefiere lo primero a quedarse en la miseria, y mientras sus colegas venden lo poco bueno que han podido recoger, él compra todos los aceites averiados que puede hallar y entrega las cantidades a las que se había comprometido de antemano. Los clientes naturalmente se quejan y se enfadan, pero el especulador responde con frialdad que él cumple puntualmente sus compromisos, que nada pueden reclamarle. ¿Comprende usted? Gautier, otro comerciante de Marsella, tiene un sobrino, Paul Bertrand, que ha estafado en gran escala. Dutheilly, un comerciante de trigos. Hace tiempo a su yerno le sucedió una desgracia, cuyo escándalo se apresuraron a ahogar sus amigos. Georges Fouquet, el yerno, se las arreglaba de manera que siempre se encontraran averías en todos los cargamentos que le
desembarcaban. Mediante el dictamen de un perito, las sociedades de seguros le pagaban hasta que un día, cansados de aquel asunto, hicieron examinar las mercancías a un panadero honrado, el cual no tardó en recibir la visita de Fouquet, quien, en medio de una conversación intrascendente, le deslizó en la mano algunas monedas de oro. El panadero, sin inmutarse, las lanzó en medio del local, donde había gente que presenció el hecho, pero no por ello Fouquet perdió su prestigio. Delorme, otro por el estilo, Fares, su madre se casó en segundas nupcias con un tal Chabran, armador y descontador. Bajo pretexto de especulaciones desgraciadas, Chabran escribe un día a sus numerosos acreedores y les comunica que se ve obligado a hacer suspensión de pagos. Algunos le dan tiempo, pero la mayoría quiere denunciarle a la justicia. Entonces Chabran emplea a 2 jóvenes a los que instruye durante 8 días y luego, haciéndose acompañar por ellos, visita uno tras otro a sus acreedores, quejándose de su miseria e implorando compasión para sus 2 hijos desarrapados y muertos de hambre. La comedia tiene un éxito completo y los acreedores rompen sus títulos de deuda. Al día siguiente, Chabran reapareció en la bolsa, más tranquilo e insolente que nunca. Un corredor que ignoraba el asunto le propuso encontrar 3 valores firmados por los comerciantes que la víspera le habían perdonado la deuda. «Yo no hago nada con tales gentecillas», exclamó. Jerome Minot, un usurero de la peor especie. Hasta la fecha lleva ganado 1 millón. Casó a su hija con un tal Pertigny, pero después de la quiebra, la cual le permitió comprar una casa, dio el 10% a los acreedores. Hace apenas 15 años otra quiebra le permitió ganar 300.000 francos y él ofreció a los acreedores el 5%. Estos rehusaron, pero entonces él demostró que los bienes eran propiedad de su esposa y no dio siquiera un céntimo. Mario se sentía mareado de escuchar tal cantidad de infamias. El viejo hidalgo se interrumpió unos segundos y luego, poniéndosele delante, dijo con aspereza: «Todavía tiene la candidez de suponer que esos millonarios que han subido como la espuma, esos hombres poderosos que hoy aplastan a personas como usted, pueden ser decentes, seres justos y honrados. Hacen ostentación por todas partes, sobre todo por Marsella, de vanidad e insolencia. Son al mismo tiempo devotos y con ello engañan a los buenos cristianos. Forman una aristocracia. Uno ha traicionado a su amigo, otro ha vendido esclavas blancas, un tercero ha vendido a su esposa y a su hija, otro, especulando con la miseria de sus acreedores, ha rescatado a bajo precio las acciones que él mismo había desacreditado astutamente, de una sociedad cuyo gerente era él en persona. Algunos se han enriquecido echando a pique un barco cargado de piedras, a modo de mercancía, haciéndose pagar por la sociedad de seguros, y otros han ganado millones vendiendo por vino agua de Campeche y sangre de buey. Y no falla el que lo ha hecho prendiendo fuego a su fábrica o a sus barcos, asegurados por una cantidad mucho mayor de lo que valían». Finalmente a Giroux le faltó la respiración. Permaneció largo rato en silencio, dejando que se calmara su indignación. Luego dijo con mayor suavidad: «Yo soy un misántropo. El ocio al cual me condena mi título me ha permitido estudiar las vergüenzas de este país. Sin embargo, también hay gente honrada entre nosotros. Lo malo es que temen a los canallas». Mario se despidió en medio de una gran confusión. Por todo lo que había dicho Giroux, preveía que su hermano sería condenado. El día siguiente empezaba la vista de la causa. Capítulo 10. La ciudad estaba conmocionada. El escándalo suele tomar en las ciudades de provincias gigantescas proporciones, ya que la vida cotidiana no es pródiga en esa clase de sucesos. Todo el mundo hablaba de Philippe y de Blanche. Las aventuras de los 2 amantes corrían de boca en boca y nadie se recataba en afirmar que el joven estaba condenado de antemano, ya que Cazalis, personalmente o por medio de sus amigos, había solicitado de cada miembro del jurado que se le condenase. Parte del clero de Aix apoyaba al diputado, pero algunos sacerdotes no estaban dispuestos a apoyar una injusticia. Toda la nobleza estaba de su parte. Philippe también contaba con partidarios y defensores. El pueblo. Era ya de dominio público que Blanche, delante del juez de instrucción, había renegado de su amor, por lo cual las muchachas del pueblo, valientes y decididas, hablaban de ella con el mayor desprecio. La llamaban la renegada. Cazalis, que la había obligado a trasladarse a Aix, pretendió pasearla por todo el bulevar, pero a mitad de paseo tuvo que desistir. La multitud, enfurecida, insultó a Blanche y mostró intenciones de apedrear al tío y a su sobrina. En una ocasión, Blanche declaró terminantemente que no saldría más a la calle, pues estaba próxima a ser madre. La mañana del día en el cual debían empezar las sesiones, las puertas del Palacio de Justicia fueron asaltadas.
En el centro de la Place de Prédicateur se había formado varios grupos de gente que, gesticulando, comentaban a gritos el probable resultado del proceso, la culpabilidad de Philippe y la actitud que adoptarían Cazalis y Blanche. Mientras tanto, la sala del juicio iba llenándose. Habían añadido varias hileras de sillas para las personas que poseían invitación y fueron tantas que la mayoría tuvo que permanecer de pie. Allí estaban presentes lo más representativo de la nobleza, abogados, altos funcionarios y todas las personas más notables de Aix. Ningún acusado tuvo un público semejante. Cuando finalmente se abrieron las puertas para dejar entrar a las clases menos privilegiadas, apenas cupieron ya unos cuantos curiosos. Los demás se vieron obligados a ubicarse en los pasillos y en las escaleras del edificio. De vez en cuando llegaban hasta la sala murmullos y voces de reprobación. Las señoras habían invadido ya la tribuna, formaban una masa compacta de rostros ansiosos y regocijados. Las que ocupaban la primera fila se abanicaban, se inclinaban, parecían estar en un teatro. Cuando fue introducido Philippe Cayol se produjo un profundo silencio. Las damas le devoraban con la mirada y algunas usaron los gemelos para examinarle mejor. A muchas les agradó su aspecto varonil y enérgico. La actitud del acusado fue digna y reposada. Vestía completamente de negro y parecía ignorar la presencia de los gendarmes que le custodiaban. A veces echaba una ojeada a la multitud, pero sin descaro. Se leyó el acta de acusación. Era terrible para el acusado. De acuerdo con las declaraciones de Cazalis y su sobrina, los hechos estaban maliciosamente interpretados. Allí se decía que Philippe había seducido a Blanche con la lectura de novelas inmorales, cuando en realidad tales libros no eran sino dos inocentes novelitas de la condesa de Genlis, totalmente pueriles. Se decía también que Blanche fue robada con violencia, que ella se había aferrado a un árbol y que durante la fuga el seductor debió valerse de la intimidación para hacerse seguir por su víctima. Se hacía constar otro hecho muy grave. Mademoiselle Blanche afirmaba que nunca había escrito a Philippe y que las dos cartas presentadas por el acusado se las había hecho escribir en Lamsbeck con fecha distinta. Concluida la lectura del acta de acusación, la sala se llenó de murmullos. Todos tenían formada de antemano su opinión y comentaban el relato oficial. Desde fuera llegaba un verdadero griterío. El presidente amenazó con hacer desalojar la sala y entonces el silencio se fue restableciendo poco a poco. Luego de unos instantes comenzó el interrogatorio de Philip. Después de las preguntas de rigor repetidas por el presidente acerca de los motivos de la acusación, Philip dijo con voz clara y sonora: «Me acusan de haber sido robado por una señorita». Estas palabras provocaron una sonrisa en el rostro de todos los presentes. Las señoras ocultaban su risa detrás del abanico. La frase de Philip, por absurda e irracional que pareciera, expresaba, sin embargo, la verdad. El presidente observó que realmente jamás se había visto que un hombre de 30 años fuese robado por una señorita de 16. Tampoco se ha visto nunca, respondió tranquilamente Philip, a una joven de 16 años recorriendo las carreteras, atravesando ciudades y cruzándose con centenares de personas, sin ocurrírsele llamar al primer transeúnte que se le presentara para que le librase de su seductor, de su carcelero. Y siguió demostrando la imposibilidad material de que hubiese existido la violencia y la intimidación de que se le acusaba. En cada momento Blanche podía haberle abandonado y pedir ayuda y socorro. Si le había seguido era porque le amaba, porque había consentido en fugarse. Por otra parte, Philip demostró la mayor ternura hacia la muchacha y la mayor deferencia hacia el señor de Cazalis. Reconoció que había obrado mal, pidió únicamente que no se le tachara de seductor indigno. La sesión fue suspendida hasta el día siguiente, en que declararían los testigos. Durante la noche la ciudad se hallaba revuelta. Las señoras hablaban de Philip con afectado enojo, los hombres importantes le trataban con mayor o menor dureza y el pueblo le defendía enérgicamente. Al día siguiente una multitud más compacta y ruidosa se congregó frente a las puertas del Palacio de Justicia. Casi todos los testigos eran de cargo. No fue citado Monsieur Gigoux, temían su veracidad y por otra parte hubiera debido juzgarle como cómplice. El propio Mario fue a rogarle que no se comprometiera en aquel asunto. Temía que el viejo conde lo echase todo a perder con alguna de sus extemporeras salidas. Tuvo una sola declaración favorable, la del posadero de Lambesc, el cual declaró que Blanche llamaba esposo al acusado, pero esta declaración quedó anulada por la de los demás testigos.
Marguerite, la lechera, dijo que no recordaba haber llevado al acusado las cartas de Mademoiselle Casalis. Del mismo modo, todos los testigos, bien sea por soborno, por necesidad o por falta de memoria, sirvieron a los intereses del diputado. Fue necesaria otra sesión para escuchar a los letrados. El abogado de Philippe le defendió con sencillez y dignidad. No trató de excusar la parte culpable de su conducta. Dijo que la ambición y el amor le habían extraviado, pero demostró que no podía acusársele de rapto y que en todo aquel asunto no habían mediado la violencia y la intimidación. El discurso del procurador del rey fue terrible y desgraciadamente tuvo un éxito absoluto. El jurado emitió un veredicto de culpabilidad. Philippe Cayol fue condenado a 5 años de reclusión y a ser expuesto públicamente en una plaza de Marsella. El jardinero Ayase fue sentenciado a unos meses de cárcel. Se escucharon vagos rumores en la sala. Fuera, el pueblo rugía alborotado. Capítulo 11. Blanche lo había presenciado todo desde su escondite en la tribuna. Había permanecido allí por orden de su tío, el cual pretendía que desapareciese en ella el más leve rastro de amor. Cuando viera a su amante entre gendarmes como un vulgar ladrón, estaba acompañada por una anciana parienta. Mientras las dos damas aguardaban el coche en las gradas de palacio en la Place des Predicateurs, Blanche fue reconocida por las verduleras, quienes la insultaron y silbaron. «¡Es ella!», gritaron. «¡La renegada, la renegada!». La joven no sabía por dónde escapar. Medio muerta de vergüenza y de temor, tras apartar vigorosamente a las personas que la rodeaban, se puso a su lado. Era Josephine. Había acudido llena de indignación como las demás, también con la intención de ultrajar a la joven, pero al verla tan acobardada, temblorosa y débil, se compadeció de ella. «Bueno, ¿qué pasa? ¿No tienen vergüenza? Está sola y ustedes son más de un centenar. Ya Dios las castigará sin necesidad de sus gritos. Déjenme pasar». Había cogido la mano de Blanche y esperaba con gesto irritado a que les abriesen paso. Mirando a la joven comprendió que su parto era inminente. Entonces gritó: «¿No ven cómo está? ¿Quieren matar a su hijo?». Entonces, movidas por cierta compasión, las mujeres callaron y las jóvenes pudieron alejarse. Blanche, avergonzada, no se separaba de su compañera y apuraba el paso. La florista, pasando por las calles menos frecuentadas, llevó a la muchacha al palacio de esta, cuya puerta estaba abierta. Durante el camino no había proferido una sola palabra. Blanche la obligó a entrar en el vestíbulo y, entornando la puerta, dijo muy conmovida: «Señorita, le agradezco infinitamente su oportuna intervención. Aquellas malas mujeres iban a matarme». «No las insulte, yo tenía los mismos propósitos». «¿Usted?». «Sí, la aborrezco. Más valiera que hubiera usted muerto en la cuna. Es hermosa y rica. ¿Por qué me ha robado usted mi amor para enviarlo luego a un vergonzoso encierro?». «No lo comprendo», replicó Blanche. «¿No lo comprende? Yo amaba a Philippe. Cuando supe que había huido con usted lloré mucho, pero me resigné pensando que le haría feliz. Y mire usted, por su culpa ha sido deshonrado y permanecerá 5 años en presidio. No me acuse. Si supiera lo que estoy sufriendo, no tengo más remedio que doblegarme ante una voluntad superior a la mía. Es cierto, soy cobarde, carezco de valor, a pesar de ello sigo amando a Philippe. Él me lo ha dicho, tu castigo será amarme siempre». Ay, cuando escuché su condena creí que me estallaba el corazón dentro del pecho. «¿Y qué será de la criatura?». No sé, mi tío me la quitará». «¿Quiere que me haga cargo de ella?». Blanche, conmovida, abrazó a la joven y le dijo: «Vaya a mi casa cuando esté en Marsella. Cuando llegue el momento confiaré en usted». En aquel instante entró la señora que acompañaba a Blanche, quien había buscado a la joven entre la multitud sin poder encontrarla. Josephine se marchó rápidamente. Al llegar a la Place des Carmelites, distinguió desde lo lejos a Mario, que hablaba con el abogado de Philippe. Mario estaba desesperado. Lo que más le dolía era la afrenta de la exposición pública. Josephine fue hacia él y le dijo en voz baja: «Sígame, su hermano está salvado». Capítulo 12. Mientras Mario, antes de la vista de su causa, recorría inútilmente la ciudad, Josephine, por su parte, trabajaba incansablemente para lograr la liberación de Philippe. Emprendió una campaña bien organizada contra la conciencia de su tío, el carcelero Revertegard. Se había instalado en su casa y pasaba los días en el edificio de la cárcel. Desde la mañana hasta la noche se ocupaba de las faenas domésticas y cuidaba a las 2 niñas que le adoraban, pues de ella no recibía más que caricias, golosinas, juguetes y trapitos para sus muñecas.
El padre enternecido se lo agradecía efusivamente, y a pesar suyo cedía a la influencia de la joven, refunfuñando cada vez que ella hablaba de marcharse. Parecía que la florista hubiese llevado consigo el perfume y la alegría de sus flores. Revertegat decía riendo que en su casa había entrado la primavera. Josephine, poco a poco y con mucho tacto, infundía en el carcelero sentimientos de piedad y de dulzura. Hablando con él, Josephine manifestó su compasión por Philip y obligó a su tío a admitir que realmente era una injusticia tenerle encarcelado. Cuando le pareció que con ello no cometía una imprudencia, le preguntó si podría visitar al desgraciado joven. El tío no tuvo valor para negárselo y él mismo lo acompañó, quedando luego en la puerta para evitar sorpresas. Josephine, delante del prisionero, quedó confusa sin saber qué decir. Le miraba ruborizada, olvidando las frases que había preparado de antemano. Fue Philip quien, en un tono cariñoso, habló primero. «Hasta aquí ha venido, querida amiga. Cuánto se lo agradezco. Permítame que le bese la mano». «Está usted loco, monsieur Philip», respondió Josephine. «Ahora tiene esposa. Hablemos de lo que importa. Hablemos de lo que quiera». «El carcelero es mi tío», dijo en voz baja. «Hace 8 días que trabajo por su liberación. Los amigos no le olvidan. Espere. Deme la mano como amiga, como camarada. Espero conseguir muy pronto su libertad. ¿Qué día quiere fugarse? ¿Fugarme? ¿Para qué? Yo seré absuelto. De todas formas, es conveniente estar preparados». En aquel momento el tío llamó y le dijo que saliera. «Repito», dijo ella, «que es necesario prepararse. Si le condenan, su hermano y yo prepararemos la fuga. Espere». Y se marchó. Después de esa entrevista ella continuó la obra que se había impuesto. Su tío le cobraba cada día más cariño e incluso sus primitas conspiraban con ella. Una noche, después de muchas zalamerías y muchos preámbulos, acabó pidiéndole abiertamente la libertad de Philip. «Si de mí dependiera», respondió enseguida, «estaría en la calle». «Tío, solamente dependerá de usted». «¿Tú lo crees así? Al día siguiente me despedirían y mis hijas y yo nos moriríamos de hambre. ¿Y si yo le diese dinero?» «¿Tú?» Miró a su sobrina para cerciorarse de si aquello era una broma, pero al verla con un aspecto serio y tranquilo dijo: «Bueno, ya veremos». Josephine le abrazó efusivamente y en el acto cambió de conversación. Durante días consecutivos volvió varias veces a la carga, acostumbrando a su tío a la idea de que debía dejar al prisionero en libertad. Acabó por ofrecerle 15.000 francos y aquella cantidad deslumbró por completo al carcelero. Por eso ella pudo decirle a Mario: «Su hermano está salvado». Acompañó al joven a la cárcel. Por el camino se lo explicó todo. Mario no encontraba palabras suficientes para expresar su agradecimiento. Ella apenas le escuchaba, pensando tan solo en conseguir su propósito. Por la noche vieron a Revertegat, el cual dijo a Mario: «Están mis dos pequeñas que son mi pesadilla. Si no fuera por ellas no aceptaría ni un solo céntimo». En pocos minutos quedó todo arreglado. Mario prometió marchar a Marsella al día siguiente por la mañana y traer los 15.000 francos prometidos por Josephine. Esperaba conseguirlos de su banquero. Su madre había dejado 50.000 francos que se hallaban colocados en el banco de Monsieur Pegat, uno de los más ricos y famosos banqueros de la ciudad. La florista debía permanecer en Aix, esperando el regreso del joven. Este salió de la ciudad henchido de esperanzas, viendo ya libre a su hermano. Cuando se estaba apeando de la diligencia en Marsella, llegó a su conocimiento una espantosa noticia que le dejó completamente anonadado. El banquero Bérard acababa de declararse en quiebra. Capítulo 13. Mario se apresuró a ir a casa del banquero. No podía dar crédito a la terrible noticia. Tenía esa fe que poseen las personas sencillas y honradas. Por el camino iba pensando que tal vez aquellas palabras que habían llegado a sus oídos no eran sino murmuraciones y calumnias. Necesitaba creerlo así, aunque fuera una locura. En aquel momento, la pérdida de su capital era la pérdida de su hermano. Imaginaba que no sería tan cruel la casualidad. Quizá la gente estaba equivocada. Verás, le entregaría su dinero. Cuando entraba en casa del banquero se sintió invadido por la angustia. Se presentó ante su vista la desoladora realidad. Los despachos estaban vacíos, aquellas grandes oficinas desiertas y tranquilas, con las ventanillas cerradas y las mesas solitarias, le confirmaron la triste realidad. Una riqueza que se desmoronaba deja siempre tras de sí un rastro de desolación. Se desprendía de los cartones, de los papeles, de la caja un característico olor de ruina. Todos los muebles estaban sellados. María atravesó 3 salas sin encontrar a nadie. Finalmente halló a un empleado, el cual había ido a recoger algunos objetos de su pertenencia. Le dijo bruscamente que el señor Bérard estaba en su despacho.
El joven entró estremeciéndose y olvidó cerrar la puerta. Vio al banquero que se hallaba ocupado escribiendo tranquilamente unas cartas, arreglando papeles, haciendo cuentas. Joven, aún alto y apuesto, iba vestido con esmero. Llevaba sortijas en los dedos. Tenía en suma aspecto de hombre elegante y adinerado. Parecía como si se hubiese arreglado para recibir a sus clientes y explicarles el desastre. Adoptaba una actitud valiente. Aquel hombre tal vez fuera una víctima de las circunstancias, o tal vez un canalla audaz. Al ver entrar a Mario, le miró cara a cara y su rostro expresó una sincera tristeza. Le esperaba, dijo con voz conmovida. Estoy esperando a todos los que he arruinado. Tendré valor hasta el fin. Quiero que todos y cada uno puedan asegurarse de que no tengo motivos para avergonzarme. Cogió un registro y lo abrió con cierta afectación. Aquí están mis cuentas, dijo. Pasivo, 1.000.000. Activo, 1.500.000. El tribunal liquidará y creo que nadie perderá nada. Yo soy el más perjudicado. He perdido mi fortuna y mi crédito. Me he dejado robar indígenamente por deudores insolventes. Mario no había pronunciado una sola palabra ante el tranquilo abatimiento de Berard. Ante aquella muestra de austero dolor se encontraba sin fuerzas para lanzar una palabra de enojo. Casi se compadecía de aquel hombre, dispuesto a desafiar la tempestad. Señor, dijo finalmente, ¿por qué no me avisó usted cuando vio que sus negocios se embrollaban e iban mal? Mi madre era amiga de la suya. Aunque solo fuera en recuerdo de nuestras antiguas relaciones familiares, debía usted haberme hecho retirar el dinero que iba a ser comprometido. Hoy su ruina me deja sin un céntimo y en una situación desesperada. Verá, le cogió las manos a Mario. No diga eso, exclamó. Usted no sabe lo que pasa por mí. Al ver el abismo quiso sostenerme agarrándome a las ramas. Luché hasta el último instante. Confié en salvar los depósitos. No sabe usted las terribles eventualidades a que están sujetos los que manejan el dinero. Mario no sabía qué responder. Se apresuró a marcharse para no molestar al desgraciado banquero. Atravesando nuevamente las salas contiguas, se encontró otra vez con el mismo empleado, que había hecho ya su paquete y se ponía el sombrero. Se reía entre dientes, encogiéndose de hombros, mientras miraba a Mario de un modo extraño. Cuando ambos llegaron a la calle, le dijo de pronto: ¿Qué piensa usted del señor Berard? Qué buen actor. La puerta estaba abierta y me ha divertido ver sus manifestaciones de desconsuelo. Iba a llorar. Permítame decirle que acaba usted de dejarse engañar del modo más elegante. No comprendo, respondió Mario. Más vale. Eso prueba que es usted una persona honrada. Yo me voy satisfecho. Hace tiempo que preveía el golpe, el desenlace de la clásica comedia del robo. Tengo especial olfato para percibir estas cosas. Explíquese. Muy sencillo. Hace 10 años Verás abrió una casa de banca. Hoy estoy convencido de que había preparado la quiebra desde el principio. Aquí como pensaría él. Quiero ser rico porque tengo grandes apetencias. Quiero serlo pronto, pues sufro por no satisfacerlas. El camino recto es largo y difícil, más vale el torcido. En 10 años poseeré 1.000.000. Me haré banquero para apoderarme con buenas maneras del dinero de los demás. Cada año escamotearé una bonita cantidad y me daré por satisfecho cuando tenga los bolsillos llenos. Entonces haré suspensión de pagos. Devolveré generosamente 200 o 300.000 francos de 2 millones que me habían sido confiados. Lo demás me permitirá vivir como un duque entregado al ocio y a la voluptuosidad. ¿Comprende usted, mi buen señor? Pero esto es imposible, ¿verdad? Acaba de decirme que su pasivo es de 1.000.000 y su activo de 1.500.000. Todos cobraremos, pues lo nuestro. ¡Ay, cuánta inocencia! ¿Cree usted verdaderamente en ese activo de 1.500.000? Primero, será apartada la dote de la señora de Berard. La señora llevó 50.000 francos, pero su esposo en el contrato de matrimonio los transformó en 500.000. Es un pequeño robo de 450.000 francos. Queda 1.000.000 representado por créditos fallidos. Vaya, un procedimiento muy sencillo. En Marsella hay muchos que venden su firma por 5 francos. Hasta viven de este oficio, fácil y lucrativo. Berard se hizo firmar montones de pagarés por tales hombres de paja y se metió el dinero en sus bolsillos. Dinero que pretende haber prestado a deudores insolventes. Puede considerarse feliz el que reciba el 10%. Y esto dentro de 18 meses o 2 años, cuando el síndico de la quiebra haya terminado su tarea. Perseverar es un canalla, será juzgado con rigor. La sociedad debe ser purgada de esos estafadores que se enriquecen con la desgracia ajena. El presidio es el lugar que les corresponde.
Verás, será tal vez castigado con 15 días de cárcel y eso será todo. ¿Tampoco entiende usted eso? Entonces escuche. Los dos jóvenes se hallaban parados en medio de la acera recibiendo codazos de todos los transeúntes. Volvieron a entrar en el vestíbulo de la casa del banquero. Dice usted que el presidio es el lugar apropiado para verar. Al presidio solamente van los torpes. En 10 años que ha tenido para preparar este momento, ha adoptado ya sus precauciones. Esa canallada es una obra de arte. Las cuentas están en regla y, por lo tanto, la ley le ampara. Conoce de antemano sus insignificantes riesgos de que le acusará el tribunal, a lo sumo de que sus gastos personales hayan sido algo considerables, de haber lanzado a la circulación muchas letras, un medio ruinoso de proporcionarse dinero. Son faltas leves y su castigo es leve también. Ya se lo he dicho, 15 días de cárcel, un mes como mucho. Y no se puede pregonar en público el delito de ese hombre, probarlo y hacer que le condenen. No, señor, faltan las pruebas. Además, Verán no ha perdido el tiempo. Lo ha previsto todo. En Marsella ha conseguido amigos poderosos, adivinando que tal vez algún día necesitaría su influencia. Ahora es casi inviolable. Lo más que puede suceder, repito, será que esté encerrado unas semanas. Al salir con su 1.000.000 de francos, le será muy fácil adquirir una nueva estimación. Permítame, finalmente, un consejo de amigo. No diga una sola palabra de cuanto le he contado. Renuncie ya a su dinero y nada más. Piénselo bien. Verá cómo tengo razón. Adiós. Mario estaba furioso. Sentía deseos de subir nuevamente a bofetear al banquero. Todo lo que había dicho el empleado se verificó más tarde. Bernard fue condenado a un mes de cárcel y un año después, con buen semblante y andar resuelto, paseaba por Marsella su alegría de ricachón. Frecuentaba los círculos, los restaurantes, los teatros, iba a todas partes donde le podían proporcionar placeres, y por su camino siempre se cruzaba algún necio o algún adulador que le saludaba respetuosamente. Capítulo 14. Mario se dirigía maquinalmente hacia el puerto. Caminaba sin saber hacia dónde conducían sus pasos. Estaba anonadado. Un solo pensamiento copaba su mente. Necesitaba con urgencia 15.000 francos. Echaba ojeadas a su alrededor con esa mirada vaga de las personas que se sienten desesperadas, como si pensara encontrar entre dos adoquines la cantidad que necesitaba. En el puerto le invadieron de pronto unos enormes deseos de ser rico. Le irritaba tanta mercancía amontonada a lo largo del muelle, aquellos barcos cargados de riquezas, el estrépito y el movimiento de toda esa gente que ganaba dinero. Nunca había sentido su pobreza con tanta intensidad. Tuvo un momento de envidia y de rebeldía y se preguntó seriamente por qué tenía él que ser miserable mientras otros acumulaban tanto dinero. Y siempre aquella idea fija: 15.000 francos. No podía volver con las manos vacías. Su hermano le estaba guardando. Solo quedaban pocas horas para que pudiera salvarle de la injusticia, pero no encontraba nada. Estaba angustiado, desesperado. Jamás se hubiera atrevido a pedir 15.000 francos a Monsieur Martelly. Sus honorarios eran reducidos para garantizar tan elevada suma. Conocía además los rígidos principios del armador y temía que le amonestase severamente si le confesaba que pretendía comprar una conciencia. Martelly se había negado a darle el dinero. De pronto se le ocurrió una idea y sin meditarla demasiado corrió hacia la Rue Sainte. Allí vivía en su mismo piso un joven empleado que se llamaba Charles Letry, recaudador de la fábrica de jabones de Monsieur Gastet y Monsieur de Gans. Existía una gran confianza entre ambos jóvenes. Mario apreciaba a Charles por su carácter amable, su conducta ejemplar y su fama de hombre generoso. Hacía 2 años que gastaban bastante dinero. En su pequeña habitación reinaba por doquier el lujo. Compraban alfombras, tapices, espejos y hermosos muebles. Regresaba a horas avanzadas y vivía con gran desahogo, pero continuaba siendo amable y ponderado, tranquilo y piadoso. Todo esto sorprendió en un principio a su vecino, pero Charles le explicó que había heredado y que no tardaría en dejar su empleo. Incluso se había ofrecido a ayudarle en caso de que necesitara dinero. Entonces María había rehusado. En aquel momento se acordó de ese ofrecimiento. Acudiría al joven para que salvase a su hermano. Tal vez no tendría inconveniente en prestarle dinero, ya que no le faltaba, y él se lo iría devolviendo poco a poco, pues estaba seguro de que le otorgaría un largo plazo para que lo hiciera. No le halló en la Rue Saint y, como tenía prisa, se dirigió a la fábrica de jabones situada en el Boulevard des Dames. Cuando llegó y preguntó por Charles, le pareció que los obreros le miraban de una manera extraña. Le respondieron que preguntara por Monsieur Gastet, que se hallaba en su despacho. Mario, algo sorprendido por aquella actitud, penetró donde le indicaron. Encontró a Gastet hablando con 3 caballeros. Todos callaron cuando apareció Mario. Señor, dirigiéndose a Gastet, ¿podría decirme si Charles Bretry está en la fábrica? El interrogado cambió una rápida mirada con uno de los 3 señores
hombre grueso y marchito, de aspecto severo. Pronto volverá, dijo. ¿Puede usted esperarle si lo desea? ¿Es amigo suyo? Sí, señor. Vive en mi mismo piso. Hará unos 3 años que le conozco. Hubo un instante de silencio. El joven, suponiendo que su presencia molestaba a aquellos caballeros, añadió: Gracias, esperaré fuera. Entonces el caballero grueso se inclinó y pronunció algunas palabras en voz baja al oído del fabricante. Gasté, quien detuvo a Mario diciendo: «¿Qué desee? Se lo ruego, su presencia tal vez no sea útil. Usted debe de conocer las costumbres de Bletry y podría informarnos». Mario, como lo comprendía, hizo un ademán de vacilación. «Dispense», dijo Gasté con cortesía. «Veo que mis palabras le sorprenden». Y agregó, señalando con un ademán al caballero gordo: «El señor es el comisario de policía del distrito, y acabo de llamarle para que proceda al arresto de Charles Bletry, quien en 2 años nos ha robado 60.000 francos». Mario lo comprendió todo de golpe. Se sentó dispuesto a esperar el desenlace de aquel drama, ya que no podía hacer otra cosa. Se produjo un desagradable silencio que se prolongó durante media hora. Gasté se había puesto a escribir. Finalmente se abrió la puerta. «Aquí está», dijo el fabricante. Charles, que no sospechaba nada, entró sin fijarse siquiera a las personas que estaban allí. «¿Me ha llamado usted, señor?», preguntó Gasté. Este le miraba fijamente. Entonces, volviéndose a medias, el joven descubrió al comisario, al que conocía de vista. Palideció horriblemente al comprender que estaba perdido. «Sí, le he llamado a usted», exclamó Gasté, «y sabe muy bien por qué». «¡Canalla! Ya no me robará más». «No sé lo que quiere usted decir», respondió Bletry con inseguridad. «Yo no he robado nada. ¿De qué se me acusa?». El comisario había tomado asiento delante del escritorio para redactar la declaración. Los dos agentes se habían situado junto a la puerta. «Señor», dijo el comisario a Gasté, «dígame en qué circunstancias ha notado usted los abusos cometidos, según afirma, por Monsieur Bletry, en perjuicio de usted». Gasté explicó entonces la historia del robo. Dijo que el recaudador tardaba en efectuar ciertos cobros, pero que, como tenía absoluta confianza en él, atribuía la demora a los deudores. Las primeras operaciones de esta clase habían comenzado, como mínimo, unos 18 meses antes. Por último, uno de sus clientes, que había quebrado la víspera, le había quedado a deber 5.000 francos. Se presentó él mismo para cobrar dicha cantidad y se enteró que Bletry ya la había cobrado hacía varias semanas. Muy consternado, regresó apresuradamente a la fábrica y advirtió, al revisar los libros de caja, que le faltaban cerca de 60.000 francos. Después el comisario interrogó a Bletry. Este inventó una historia ridícula. Un día dijo: «Perdí una cartera que contenía 40.000 francos. No me atreví a confesarlo y resolví apropiarme entonces de algunos fondos para jugar a la bolsa, con la esperanza de ganar y devolver el dinero a la fábrica». El comisario pidió detalles y Bletry, confuso, acabó por contradecirse. Ensayó otra mentira. «Tiene usted razón, no he perdido la cartera. La verdad es que me la han robado. Hospedé a un joven que carecía de recursos y una noche se marchó llevándose el dinero que yo había recaudado. Era una suma importante». «Si continúa mintiendo, empeorará aún más su situación», le advirtió el comisario. Luego, dirigiéndose a Mario, prosiguió: «Le he rogado a Monsieur Gasté que le retuviera un rato para que nos ayudase en nuestra tarea. Ha dicho usted que el acusado es su vecino. ¿Sabe algo acerca de su conducta? ¿Por qué no le solicita a usted, como amigo, que le diga la verdad?». Mario no sabía qué decir. Bletry le inspiraba lástima, pero su conciencia le obligaba a explicar cuánto sabía. Se dirigió entonces a Bletry diciendo: «Charles, ignoro si eres culpable. Siempre te he considerado un hombre bueno y correcto. Sé que ayudas a tu madre y que todos los que te conocen te aprecian. Si, si has cometido una locura, confiesa tu ofuscación. De este modo padecerán menos los que te estiman y quieren. Y es mejor que tú mismo confieses la verdad abiertamente, mostrando un sincero arrepentimiento». Mario hablaba con un tono de voz dulce y persuasivo. Las duras palabras del comisario habían irritado a Bletry, que se había obstinado en callar, pero cedió ante la indulgencia de su amigo. Pensó también en su madre y se puso a llorar con desconsuelo. «Es cierto», gritó en medio de sus sollozos, «he robado, soy un ladrón. Estaba loco. Empecé por algunos centenares de francos, pero luego necesité 1.000, 2.000, 5.000, 10.000. Una fuerza diabólica me empujaba a ello. Cada vez aumentaba mis necesidades, mis deseos.
¿Y qué ha hecho con tanto dinero?, preguntó el comisario. No sé, lo he dado, me lo he comido, lo he perdido en el juego. Cuando era pobre vivía tranquilo honradamente, no pensaba en nada malo, pero saboreé el lujo, el vicio, he tenido queridas. He comprado muebles elegantes y caros, estaba loco. ¿Puede usted citar los nombres de las muchachas con quienes ha gastado parte de ese dinero? No lo sé, las encontraba en cualquier parte, en las calles, en los bailes públicos. Venían conmigo cuando tenía los bolsillos llenos. Cuando ya estaban vacíos se marchaban. También he perdido mucho dinero en el juego. ¿Quieres saber por qué he llegado a ser ladrón? Porque he visto a muchos jóvenes de familias acaudaladas despilfarrar el dinero, revolcarse en el ocio y la abundancia. Y entonces yo también quise tener mujeres, placeres ruidosos, noches de juego y orgías. Necesitaba para ello 30.000 francos anuales y solo tenía 1.800. Por eso he robado. Mario se acercó a Monsieur Gasté y después de suplicarle que fuera indulgente con el muchacho, se retiró enseguida. Bletry fue condenado a 5 años de cárcel. Mario solo tenía una hora para conseguir los 15.000 francos que necesitaba para salvar a su hermano. Continuará.